Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al ciclo de conferencias internacional NextMate. Me presento, soy la licenciada Sara Matos, coordinadora de la red Alumni y seré la anfitriona de este evento. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes los programas que ofrece nuestra universidad en línea, con 5 doctorados: doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Dirección de Proyectos y doctorado en Marketing y Data Intelligence. Y 3 maestrías: maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa. Presentarles también nuestro programa de la red Alumni con sus 6 portafolios: Nexus Site, promoviendo la cultura científica; Con Futuro, conferencias de comunidad Wix; Ignolab, capacitación de competencias académicas; Sinapsis, desarrollo personal; Quizmaster, el juego del conocimiento; y el evento de hoy, NextMind. Comentarles también que finalizando la ponencia tendremos una ronda de preguntas. Todas sus dudas pueden dejarlas en el chat privado y finalizando nuestro panelista, el doctor Evelio, responderá a todas sus consultas. Ahora sí quiero presentar un pequeño video de la carrera profesional del panelista, el doctor Evelio Pineda. Ahora sí quiero presentar el tema neuroética del aprendizaje, del algoritmo al humanismo educativo, con el doctor Evelio Pineda. Adelante, doctor. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto saludarles desde El Salvador. Les mando un cálido y fraterno abrazo. Es las 4 de la tarde acá en El Salvador y en México y pues comprendo que están conectados también personas en otros países de Sudamérica para los cuales envío un cálido y fraternal abrazo. Hoy vamos a tener una plática, una reflexión, mis estimados participantes, sobre un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar de neuroética, neuroética del aprendizaje. Vamos a hablar de esta brecha, de este tránsito que obligadamente debemos tener del algoritmo al humanismo educativo. Vamos a hablar de cómo podemos de alguna manera equilibrar estos dos enfoques, estas dos realidades. El algoritmo, toda esta situación mediada por tecnología, estamos en la era de los datos, en la era de las aplicaciones digitales, en la era de la inteligencia artificial generativa, y es importante que reflexionemos sobre el ser humano, sobre la dignidad del ser humano, que al final es lo esencial de todo el proceso de aprendizaje. Voy en este momento a compartir con ustedes algunas ideas, algunas reflexiones que hemos planteado para que tengamos una plática interesante, una plática reflexiva, que sobre todo nos lleve justamente a eso, a pensar y a repensar en cómo debemos cuidar, salvaguardar la dimensión del ser humano. Ese niño, ese joven, ese adulto que llega a la institución educativa. Así que hablemos entonces de neuroética. Vamos a neuroética del aprendizaje.
del algoritmo al humanismo educativo. Haciendo un recorrido, mis estimados participantes, allá por el 2023 estuvimos justamente en esta red alumni platicando sobre el cerebro al servicio de los aprendizajes. Y fue justamente un enfoque neuroeducador. Estuvimos hablando de las bondades de la neuroeducación para los aprendizajes y cómo los maestros necesitamos aprovechar el conocimiento que se tiene sobre el cerebro humano para proveer ambientes altamente estimulantes, altamente significativos para lograr cambios, para lograr aprendizajes en nuestras comunidades educativas. En el 2024, en este mismo espacio estuvimos reflexionando sobre la educación sentipensante, cómo desde el sentipensamiento podemos crear espacios que sean altamente estimulantes, altamente significativos para nuestros estudiantes y hablamos de cuidar la dimensión pensante y la dimensión sintiente del ser humano. Hablamos del sentipensamiento. El año pasado, en el 2025, estuvimos hablando de la educación del saber, de la educación centrada en el saber a la educación centrada en el ser. Estuvimos platicando un poco de Maturana, de Julio César Arboleda y de este enfoque educativo en donde el ser humano configura, constituye naturalmente lo esencial. No es solo el objetivo, no es solo lo que, de hecho decíamos el año pasado, ni siquiera son solo las competencias que queremos desarrollar, sino la dignidad y esa naturaleza única de cada ser humano al que pretendemos enseñar. Ahora nos encontramos hablando de neuroética. Quizá no nos vamos a enfocar tanto en la ética, sino más bien hacer algunas reflexiones desde la neuroética, desde el conocimiento que tenemos sobre el cerebro, sobre las emociones, sobre las cogniciones humanas y cómo aplicar ese conocimiento para formar a un ser humano integral, a un ser humano que siente, que piensa, que valora, que crea. Entonces, les propongo estos ejes temáticos, mis estimados participantes. Déjenme revisar algo. Ok, estamos acá de nuevo. Les propongo estos ejes temáticos. Vamos a hacer algunas reflexiones introductorias, hablar sobre cómo tendría que ser un proyecto ético, educativo, desde este enfoque neuroético, desde este enfoque. Luego, hablar de la dimensión ética y colaborativa. Cualquier cambio que pretendamos crear tiene que ser desde una dimensión colaborativa, tiene que ser trabajando, interviniendo a la comunidad educativa, a la institución, a la dirección, a las coordinaciones, a los maestros, a todos los que participamos en el proceso de enseñar y aprender. Luego voy a proponerles algunas ideas sobre cómo tendría que ser una planificación didáctica basada en un enfoque neuroético que considere esta parte algorítmica, esta parte de los datos, esta parte tecnológica, pero que también considere la dimensión humana del estudiante. Luego vamos a hacer algunas reflexiones sobre hacia dónde vamos, cuáles son eh, bueno, las expectativas que tenemos a futuro. Sabemos que estamos en un mundo tremendamente cambiante, nos encontramos en un tiempo de cambios y son unos cambios tan, pero tan rápidos que de pronto, de un día a otro, nos encontramos con nuevas realidades. Luego vamos a revisar algunos datos
algunas evidencias de lo que se está haciendo en algunos países. Vamos a hablar de México, de Estados Unidos, de Europa, de algunos países centroamericanos. ¿Qué se está haciendo en este tema de la neuroética y de la gestión de las tecnologías al servicio del desarrollo integral de un ser humano? Y finalmente vamos a hacer algunas conclusiones de cara a las reflexiones que esta tarde vamos a desarrollar. Uno de los teóricos con los que yo más me identifico cuando hablamos de neuroeducación es el doctor Francisco Mora. Francisco Mora, solo se puede aprender aquello que se ama, dice el doctor Francisco Mora. Mis queridos participantes, esta reflexión del doctor Francisco Mora nos está diciendo que nosotros desde el aula, que nosotros desde las instituciones educativas, debemos provocar ambientes, escenarios pedagógicos altamente estimulantes, altamente enriquecedores, altamente afectivos, cargados de experiencias emocionales, de tal manera que los estudiantes, ya sean niños y niñas de la educación inicial y parvularia, niños más grandecitos de la educación primaria, adolescentes de la educación básica o de la educación media y jóvenes de la universidad. Es nuestra responsabilidad proveerles ambientes que hagan que ellos se enamoren, que ellos sientan, experimenten el deseo de aprender, que tengan ganas de aprender. Y esa es una de las riquezas que nos brinda la neuroeducación. Y si lo combinamos con la ética, vamos a tener entonces ambientes altamente estimulantes, altamente significativos para nuestros estudiantes, pero también ambientes altamente de cuidado, altamente respetuosos de la dignidad de ese ser humano, que reconoce que en ese niño, en esa niña, en ese adolescente, en ese joven, hay un ser humano, que a veces nos cuesta encontrarlo, que a veces nos cuesta ver en ese joven probablemente inseguro, probablemente tímido, probablemente con problemas psicológicos, quizá con miedos, quizá con ansiedades. Pero detrás de ese joven debemos ver a un médico. Detrás de ese joven debemos ver a un ingeniero, a un maestro, a un enfermero que está allí, que está allí como una perla oculta, todavía no brilla, todavía no brilla. Debemos despejar todo lo que está allí para encontrarla, pero está allí. Esa es la reflexión y esa es, mis queridos participantes, el sentir que yo quisiera que tuviera esta plática con ustedes en esta tarde. Hablemos un poco de aspectos introductorios de neuroética. La neuroética tiene muchas áreas. De hecho, estamos hablando hoy de esta cultura neuro. De esta cultura neuro hablamos de neuroeducación, hablamos de neuropedagogía, hablamos de neurodidáctica. Y ahora se ha vuelto muy común el enfoque neuro en muchas áreas, en muchas disciplinas. Y la ética no es es una excepción. Hablar de la ética en la neurociencia implica hablar del cuidado, hablar del respeto, hablar de consentimiento informado, hablar de privacidad de datos, hablar de neurotecnologías, hablar de muchos estudios, de mucha investigación, de mucha experimentación que se está haciendo con seres humanos.
Nos encontramos en una era donde las empresas tecnológicas están compitiendo por crear seres tecnológicos, robots que asemejen o simulen las bondades o las cualidades de un ser humano. Pero también implica hablar de aspectos legales, a la ética del cerebro, hablar de la cognición moral, de la emoción, de la empatía, de la conexión, de valores, normas, de libre albedrío, hablar de inteligencia artificial generativa, cómo la inteligencia artificial generativa no, está guiando muchas veces la construcción de ideas. Cómo las compañías están creando aplicaciones de inteligencia artificial generativa que están aprendiendo de los seres humanos. Están aprendiendo de nosotros porque somos quienes les alimentamos. ¿Y cómo debemos establecer esos límites? Entonces, nos encontramos en este espacio. La neuroética del aprendizaje nos enfrenta a una pregunta crucial, mis queridos participantes. ¿Qué significa aprender cuando los algoritmos deciden por nosotros? ¿Cómo podemos mantener la intención de aprender, de provocar cambios en ese ser humano cuando hay algoritmos que ya están prediciendo, cuando hay algoritmos que ya están programados para dar respuestas? ¿Qué significa aprender en esta era? ¿Cómo podemos llevar nosotros o generar nosotros ambientes de aprendizaje en donde no descuidemos al ser humano creativo, en donde no descuidemos al ser humano que siente, que piensa, que tiene una historia, que tiene un contexto, que tiene una realidad? A un ser humano que no puede ser sustituido por un algoritmo. Esos son los retos que estamos enfrentando actualmente. Jóvenes, niños, que están expuestos constantemente a la tecnología, que están expuestos constantemente a un gran flujo de información a través de las redes, a través de las aplicaciones. Hace unos días mi hija participaba en un debate estudiantil y el tema era justamente redes sociales, autorregulación o regulación estatal. ¿Quién debe regular? ¿Por qué? Porque hay inquietud sobre ese tema, sobre lo que está sucediendo con tanta información. Un estudio de Castillo del 2023 nos advierte que el riesgo de que la neuroeducación pierda su horizonte humanista, es decir, la neuroeducación, su enfoque es humanista porque su enfoque es entender al ser humano. Entender al ser humano desde una dimensión integral, desde sus particularidades, desde sus realidades, desde sus estilos de aprender, de entender, de sentir. Pero dice Castillo, hay un riesgo que la neuroeducación pierda su horizonte humanista si olvida al sujeto integral, si olvida al ser humano. Uno de los fines de la educación aquí en El Salvador, uno de los fines de la educación es la formación del sujeto integral, la formación integral del ser humano. Formar a ese ser humano en toda su dimensión. Este estudio dice, si la neuroeducación se descuida, va a perder su enfoque en la formación del sujeto integral. Adela Cortina, uno de los más grandes referentes en temas éticos, Adela Cortina nos recuerda que detrás de cada dato hay una persona con dignidad. Hay una persona con dignidad, dice Adela Cortina. ¿Cómo cuidamos ahora los datos? ¿Cómo circulan los datos ahora a través de las redes?
datos de personas, datos que muchas veces dañan la dignidad, la integridad de esa persona. Dice Adela Cortina, detrás de cada dato hay una persona con dignidad, una persona que merece ser respetada, una persona que siente, una persona que tiene emociones, que tiene cogniciones. Este es el punto de partida, mis queridos compañeros participantes. Pasar del algoritmo al humanismo educativo. Transitar de esta era que de alguna manera es preocupante, el gran flujo de datos, el gran flujo de información, que muchas veces se nos olvida al ser humano. Olvidamos el enfoque humanista. Volviendo con Adela Cortina, me quedo con Adela Cortina porque son muchos los referentes éticos, pero quise tomar a Adela Cortina por su enfoque de la ética de la razón cordial. Una ética sentipensante, una ética que combina, y es el enfoque que a mí me gusta, la razón con la afectividad. Una ética que cuida el corazón, una ética que cuida el ser, donde la racionalidad se une a la empatía y a la compasión. Escuchen qué hermoso esto. Una ética en donde la racionalidad se une a la empatía, a la conexión y a la compasión por el otro. Una ética pública de la Cortina habla de los ciudadanos. Una ética que no se limita al ámbito privado, sino que se proyecta en la esfera pública, porque nuestra actuación está allí en la interacción con otros. Una ética intercultural y mundial, dice Adela Cortina, que debe ser capaz de dialogar entre culturas, reconociendo la diversidad y evitando la exclusión. Una ética de las capacidades, que debe garantizar que las personas tengan las capacidades reales para elegir y desarrollarse. Una ética contra la aporofobia, una ética inclusiva que no rechace a los menos favorecidos. Ahora quiero formularles esta pregunta. ¿Puede un algoritmo comprender la dignidad o solo puede procesar datos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podrá un algoritmo comprender al ser humano en su dignidad o solo procesa los datos? Yo pienso que no. Yo pienso que un algoritmo no puede llegar a comprender al ser humano por la complejidad del ser humano, por toda la implicación que tiene el ser humano. No lo logra y ni creo que lo logrará. Aquí hay otra pregunta para ustedes. ¿Qué perdemos cuando la educación se reduce a métricas y predicciones? ¿Qué perdemos cuando descuidamos la dimensión humana y ese estudiante se convierte en uno más, se convierte en calificaciones, se convierte en registros, métricas, predicciones, aprobará, no aprobará? ¿Qué perdemos? Perdemos la dignidad y perdemos la integralidad de ese ser humano. No puede ser el enfoque que guíe el proceso de enseñar. ¿Cómo equilibrar entonces innovación tecnológica y la centralidad del sujeto humano? A eso vamos. ¿Cómo lograr ese equilibrio de fuerzas? No es que nos vamos a negar a la tecnología, eso sería imposible, ya no se puede retroceder. Tenemos que entrar a la tecnología, tenemos que utilizarla, pero debe haber un equilibrio entre el uso de la tecnología y esa dimensión de ser humano. Debe haber un equilibrio en el trato, debe haber un equilibrio en la manera de enseñar al ser humano. No debemos olvidar al ser humano desde este enfoque
creativo, desde el ser humano creativo, desde el ser humano capaz de transformar el mundo, transformar realidades. ¿Estamos formando ciudadanos siguiendo a De la Cortina? ¿Estaremos formando ciudadanos críticos que cuestionen, que no acepten verdades pasivamente? ¿O estaremos creando usuarios obedientes a sistemas inteligentes? Vemos muchas veces cómo las personas observan datos que circulan a través de las redes y los asumen como verdades, los validan como verdades, incluso hacen hilos, comentan, pero ni siquiera verifican el origen de la información. A mí me da risa a veces, por ejemplo, en X, cuando alguien publica un anuncio, por ejemplo, que se desapareció alguien y comienza el hilo. Casi siempre los primeros tres o cuatro personas que comentan, allí queda resuelto el problema. Probablemente la persona apareció el siguiente día. Pero cuando usted ve el hilo, ya el usuario número 200 está pidiéndole al Señor que proteja a esa persona que se ha desaparecido porque no se ha tomado la molestia de ir a leer que la persona ya apareció. Entonces, muchas personas no están siendo críticos. Muchos jóvenes no están siendo críticos, están aceptando información. Están aceptando información, imágenes, tanto video que circula. O están aceptando respuestas que las aplicaciones de inteligencia artificial generativa le brindan y no las cuestionan. Y no critican si es cierto, si esa información que la IA le está brindando es verdadera. De hecho, hay una advertencia en las aplicaciones de IA. Y dice, la información generada por IA puede ser errónea. ¿Estamos formando ciudadanos críticos o usuarios obedientes a sistemas inteligentes? Ahora hay una representación gráfica de esto que estamos platicando. Tenemos aquí al centro la neuroética del aprendizaje, que es el enfoque que queremos, que estamos reflexionando. Tenemos sobre la base la ética aplicada, porque la ética si no es aplicada no tiene sentido. Tenemos la ética aplicada, la aplicación de los principios, de los valores éticos. Tenemos esta balanza en donde están los dos elementos. Por un lado, el algoritmo. Los datos, el algoritmo y los datos, que si los tomamos como premisa, pues nos llevan a una humanización. Nos llevan a ver al ser humano solo como un dato más. Pero si equilibramos estos dos elementos, nos encontramos a mi derecha con el humanismo que se enfoca en el ser humano y su dignidad y en su formación integral, en ese sujeto integral. En este diagrama estamos viendo cómo se articulan dos polos. El riesgo de deshumanizar por un lado, por el uso de demasiados algoritmos, y por el otro, el potencial emancipador del humanismo educativo. Nosotros, los maestros, nos dedicamos a la docencia o los que coordinamos áreas de docencia, los líderes educativos, estamos llamados, mis estimados participantes, a desarrollar este potencial emancipador del humanismo educativo, a este potencial liberador que tiene la educación. Me gusta aquella frase que en un momento la vamos a ver de John Ruskin. Es que la educación no se trata de enseñar a una persona algo que no sabía, sino en hacer de esa persona alguien que no existía. John Ruskin. Continuemos. ¿Cuál es el proyecto que yo les propongo en esta tarde? La neuroética del aprendizaje ya vimos que plantea límites éticos de modelos educativos, dominados por algoritmos y herramientas de inteligencia artificial.
Estudios de Castillo advierten, y ya lo habíamos visto, que la neuroeducación debe reconocer que el giro experimental puede poner en riesgo su objetivo humanista si se olvida el sujeto. No se trata solo de estar experimentando con el cerebro o descubriendo las capacidades del cerebro, la neurogénesis. No se trata solo de eso. Se trata de que todo este conocimiento nos lleve a comprender y a conocer mejor al ser humano. Este planteamiento se enmarca en la necesidad de preservar la dignidad y la centralidad del ser humano en contextos tecnológicos. Siguiendo a Adela Cortina, ¿cuál es entonces nuestra propuesta? Construir un modelo de aprendizaje donde la inteligencia artificial se convierta en aliada. No es que la vamos a excluir. La inteligencia artificial debe ser nuestra aliada para desarrollar pensamiento crítico, ujú, incluso para reflexionar sobre la dignidad humana. Fíjense, en mi práctica áulica, por ejemplo, en mi práctica áulica con estudiantes de maestría, yo puedo generar un caso hipotético utilizando herramientas de IA, un caso hipotético en donde yo estoy dándole toda la instrucción a la herramienta de IA para que me genere un problema, para que me genere un problema que los estudiantes puedan analizar y resolver desde los variados enfoques teóricos que estamos discutiendo. Puedo aplicar un aprendizaje basado en problemas utilizando herramientas de IA y estoy trabajando el pensamiento crítico. Claro que la herramienta, la inteligencia artificial puede ser mi aliada, pero no olvidemos que sigo siendo yo el que marco las pautas. Mosqueda Chávez 2024 y Duque Rodríguez señalan que la IA puede potenciar la reflexión ética. Fíjense, puede potenciar la reflexión ética si se usa con propósito formativo. Es decir, usted puede utilizar herramientas de IA. Usted puede potenciar reflexiones éticas, incluso usted puede generar casos éticos, casos de análisis ético, casos donde se están violentando valores, principios, y lo hace con un propósito formativo. Este proyecto propone integrar la neurociencia, lo que sabemos del cerebro, los conocimientos que tenemos desde las ciencias de la educación, de la pedagogía, y la ética aplicada para diseñar entornos de aprendizaje que reconozcan al sujeto integral y promuevan la autonomía cognitiva. Porque ese es nuestro trabajo. ¿M? Trabajar con el sujeto integral para desarrollar autonomía cognitiva, su capacidad crítica, su capacidad de autorreflexión, su capacidad propositiva, su capacidad de cambiar la realidad. ¿Cómo transformar entonces la IA en herramienta de emancipación y no de control? Pregunto a ustedes, ¿cómo transformar la inteligencia artificial en herramienta liberadora, emancipadora, que ayude a desarrollar pensamiento crítico, que ayude a desarrollar conciencia, que ayude a desarrollar las capacidades de nuestros estudiantes y no utilizarla solo como mecanismo de control? Eso es lo que deberíamos estar pensando en este momento. ¿Cómo utilizar herramientas de IA para trabajar en mis estudiantes? Autonomía, capacidad de trabajar en equipo. ¿Qué significa diseñar un proyecto educativo con conciencia ética? ¿Qué significa? Volvemos a lo mismo. Un proyecto educativo con conciencia, un proyecto educativo que fomente la autocrítica, que fomente la autorreflexión, que fomente la capacidad del estudiante, su capacidad reflexiva y crítica. ¿Podemos enseñar entonces pensamiento crítico en sistemas mediados por algoritmos? Yo creo que sí. Yo pienso que sí. Sí podemos enseñar pensamiento crítico en sistemas mediados por algoritmos. Sí, solo sí, somos nosotros quienes guiamos el proceso, con objetivos claros, con propósitos claros y acompañados.
Aquí está el modelo, la representación visual de lo que acabamos de platicar. Un modelo ético neuroeducativo es el sombrero que marca toda la pauta de lo que estamos hablando. Al centro tenemos un proyecto, que es el que estamos proponiendo hoy, migrar del algoritmo al humanismo educativo, pero vemos que este proyecto enlaza los tres elementos. Por un lado, fomentar aprendizajes significativos. Para lograrlo tenemos que fomentar aprendizajes significativos, los significados, los enfoques del aprendizaje significativo, aprendizaje por descubrimiento, David Ausubel, Brunner. Este estudio de Araya Pizarro profundiza en esto, cómo nosotros tenemos que fomentar aprendizajes significativos para desarrollar a ese sujeto integral. El siguiente elemento es la dignidad y valores como guía. Todo lo que está, todo lo que, hacia dónde se dirige el proyecto debe cuidar la dignidad y los valores. Deben ser los valores los que van guiando todo el proyecto. El cuidado en la enseñanza, el el respeto al estudiante, el respeto a su dignidad, a su dimensión humana. Al otro lado tenemos la IA como aliada, ya dijimos. La IA es una aliada en este proceso, que nos va a ayudar a trabajar el pensamiento crítico, que nos va a ayudar a trabajar en el estudiante toda su dimensión cognitiva. Entonces, este modelo ético neuroeducativo integra tres elementos, dijimos. El desarrollo de aprendizajes significativos, el cuidado desde una dimensión ética y por otro lado, el uso de herramientas tecnológicas muy bien utilizadas para desarrollar el pensamiento crítico. Dimensión ética y colaborativa. Al hablar también, y les decía al inicio, de este enfoque debemos considerar que un sujeto no va a lograr los cambios. Debe ser desde un enfoque colaborativo, en donde toda la comunidad educativa vaya en la misma línea, esté alineado en el mismo sentir. El equipo en este caso es más que el conjunto de especialistas. Configura una comunidad de práctica guiada por valores, una gestión guiada por valores. Adela Cortina recuerda que la innovación educativa solo es legítima si está orientada por principios éticos. No se puede innovar, dice Adela Cortina, si todo el esfuerzo no está orientado por principios éticos. En ese sentido, el equipo se concibe como un espacio interdisciplinario donde la neuroeducación, la ética y la inteligencia artificial dialogan para preservar la dignidad del sujeto. Y aquí hay una pregunta para ustedes. Hoy les he traído muchas preguntas. ¿Qué valores consideran ustedes que deben sostener una comunidad educativa en estos tiempos tecnologizados? ¿Qué tendríamos que estarle enseñando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes? ¿Qué valores? ¿Responsabilidad? ¿Respeto? ¿Qué otros valores? ¿Qué otros valores? Dejo esa reflexión para ustedes. ¿Puede la inteligencia artificial ser parte del equipo sin sustituir la empatía humana? Yo pienso que sí. Ya dijimos, si es una aliada, puede ser parte del equipo, puede estar allí en toda la comunidad, apoyando, ayudando, pero jamás sustituyendo al ser humano. Jamás. Jamás sustituyendo al ser humano. Eso es imposible. Aquí está una representación gráfica de lo que acabamos de decir. ¿Cómo tendría que ser un equipo colaborativo? Un equipo desde esta dimensión colaborativa. Tenemos al centro una comunidad de práctica. Es allí, mis queridos participantes, en donde convergen
la ética, la tecnología y todos los principios de neuroeducación. Es ahí donde convergen. El equipo está como sombrero de este esfuerzo, pero al centro es la comunidad práctica. Es allí donde se está desarrollando todo el hecho educativo y en donde están implicados también, volvemos, este enfoque neuroeducador, este enfoque de enseñanza significativa, de aprendizaje significativo, en donde está de nuevo, por un lado, la dimensión ética, cuidando al ser humano, su dignidad, y por otro lado, la dimensión tecnológica. La herramienta de inteligencia artificial como aliadas, pero nunca sustitutivas del ser humano. ¿Cómo tendría que ser entonces una planificación didáctica? Pensemos que estamos al inicio del año o al inicio de los ciclos académicos y queremos planificar, queremos hacer nuestra planificación y queremos incluir en nuestra planificación este enfoque neuroético. ¿Qué aspectos tendríamos que incluir para planificar desde este enfoque neuroético? Este estudio de Araya Pizarro señala que las neurociencias deben dialogar con la pedagogía y los valores, transformando el saber en experiencias, volvemos, significativas. Recuérdese, todo lo que usted planifique, todo lo que usted planifique, las actividades, las evaluaciones, deben ser significativas. Debe llevar al estudiante a experimentar, a interactuar, a sentir las experiencias para que se apropie de ellas. Planificar desde la neuroética significaría entonces pensar la acción educativa como un ciclo de reflexión y cuidado. Ahí en rojo les he marcado, no se trata solo de programar tareas. A veces los maestros nos ocupamos de estar, cómo voy a evaluar? Y de este tema, ¿qué voy a dejarles? Y estamos muy inquietos por programar tareas. No se trata solo de eso. Se trata de diseñar experiencias que preserven, en primer lugar, la dignidad del sujeto y promuevan aprendizajes significativos. Probablemente no todos los contenidos que usted va a desarrollar en un aula tengan el mismo nivel de significancia. Usted tiene que ser muy creativo para desarrollar, diseñar experiencias significativas. Adela Cortina dice, la ética debe guiar cada decisión. Cuando usted esté programando, piense, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero formar en estos jóvenes? ¿Qué actitudes? ¿Qué valores quiero fomentar? ¿Qué quiero lograr en ellos? La ética, dice de la Cortina, debe guiar cada decisión, desde la intención hasta la evaluación. Desde la intención, lo que usted pretende hacer, hasta cómo lo va a evaluar, el cómo lo va a evaluar. Ahora se habla de ética en la evaluación. ¿Cómo lo va a evaluar desde un enfoque ético? Desde este enfoque, la planificación se concibe como un proceso vivo, diseñar con sentido, implementar, escuchen, diseñar con sentido, que sea importante, que sea interesante para el niño, para el joven, para el adulto, implementar con cuidado, implementar con cuidado. Ujú. Que esos indicadores de logro, que esos criterios de desempeño sean también muy respetuosos, muy enfocados en la realidad de cada sujeto. Implementar con cuidado y observar con atención y reflexionar con profundidad. Así la acción, dice de la Cortina, se convierte en un acto de responsabilidad y humanismo. Y como seguimos con las preguntas,
¿Qué piensan ustedes? ¿Qué diferenciaría una planificación didáctica que se base en principios éticos de una planificación técnica que solo esté enfocada en las competencias, en los indicadores de logro, en los criterios de desempeño? Piensen, ¿qué diferenciaría una planificación didáctica basada en principios éticos? ¿Cómo va a ser su siguiente planificación didáctica? Le dejo esa reflexión. ¿Cómo va a planificar usted su siguiente ciclo académico? ¿Cómo garantizar que cada fase en este proceso de enseñar preserve la dignidad del estudiante? ¿Cómo garantizar que en cada fase usted va a estar siempre, siempre cuidando al estudiante? Porque ese estudiante al final es su fin. Es a quien usted está formando, es por quien usted está allí. Es la razón de ser de todo lo que usted hace. En este esquema puede visualizarse cómo la acción educativa se concibe como proceso vivo. Al centro está el humanismo educativo. ¿Qué es lo que queremos? Es hacia donde queremos transitar. Está el humanismo educativo como un proceso vivo, iterativo, humanista. Aquí está este enfoque de humanismo educativo, y en este sentido están los elementos. Diseñar con sentido, volvemos, planificar con sentido. Planificar desde un enfoque ético, que es lo que decía de la cortina. Implementar con cuidado. Si voy a usar ya, que sea herramienta aliada, no sustituta, no sustituta. Y que todo lo que yo vaya a planificar, a proponer, cómo voy a evaluar, sea muy cuidadoso del ser humano al que estoy formando, sin descuidar naturalmente todo lo que yo quiero desarrollar en él. Estamos hablando de desarrollar al ser humano integral. No quiere decir que no vamos a fomentar en él o desarrollar las competencias, pero también vamos a ser cuidadosos de sus gustos, de sus intereses, de sus significados. Y luego, aquí a la izquierda, reflexionar con profundidad. Que todo lo que nosotros hagamos lleve al estudiante a una reflexión profunda, cuidando su dignidad y fomentando valores como la responsabilidad. Aquí está la frase que les decía de John Ruskin, este hombre genio, ¿no? Inglés. Educar a un joven, dice Ruskin, no es hacerle aprender algo que no sabía. A veces estamos muy afligidos porque aprendan lo que no saben y decimos es que van a salir y no van a saber. No es cierto. No van a salir iguales si usted hace bien su trabajo. Probablemente no se aprendieron de memoria un concepto, pero van a ser seres humanos diferentes. Qué hermoso se ve, por ejemplo, en los contextos universitarios, ver a un joven del primer ciclo que viene temeroso, que viene tímido, nervioso, inseguro, que no levanta la mano cuando el profesor pregunta. Qué hermoso es verlo ya en el quinto año, ya si son del área de la salud. Yo trabajo en una institución donde tenemos carreras de la salud. Qué hermoso se ven los jóvenes y las jóvenes ya con sus gabachas de blanco, doctores, con otro perfil, con otra forma de pensar, de sentir, de entender, de interactuar. Son alguien que no existía y que a lo largo de un proceso de tantos años se han ido transformando, y esa es la magia, mis estimados participantes, de la educación. Y si lo hacemos desde este enfoque neuroético y de este enfoque en donde haya un balance, ya dijimos, entre esa dimensión tecnológica y la dimensión humanista. Dos aspectos más a desarrollar en esta plática con ustedes. ¿Hacia dónde vamos?
¿Hacia dónde vamos? El uso de la IA en educación requiere prever riesgos y oportunidades. Las aplicaciones van, todos los días van saliendo nuevas aplicaciones. Ahora que entré a esta llamada Zoom, ahí estaba el asistente que decía que era capaz de un montón de cosas. Usted entra a videoconferencia y hay un asistente que le toma los apuntes. ¿Hacia dónde vamos? Definitivamente, el uso de la IA va a pasos agigantados, no solo de IA generativa, el uso de cualquier tipo de herramientas a pasos agigantados. ¿Cómo podemos anticipar entonces un futuro educativo sin sacrificar la ética en nombre de la eficiencia tecnológica? ¿Cómo podemos anticiparnos a que si bien es cierto que la era de los datos, la era de la tecnología va a seguir avanzando a pasos agigantados, nosotros desde el aula debemos estar siempre formando seres humanos? Recuérdense, por favor, mis queridos participantes, que nuestro primer trabajo en el aula o su primer trabajo desde los puestos de dirección, desde los puestos de coordinación, no es tanto formar a un profesor o a un ingeniero o a un médico, a un enfermero, a un psicólogo. Forme primero a un ser humano. Ocúpese primero de trabajar en ese ser humano. Lo demás va a llegar. Lo demás va a ir, lo demás va a ir, se va a ir desarrollando en el camino, en el proceso. Su primer trabajo es formar a un mejor ser humano, que ese ser humano que entró en el día uno a su aula, cuando salga, salga transformado. Probablemente, si es en un contexto universitario, probablemente no se gradúe. No, las universidades no gradúan el 100% de sus cohortes. Aquí en mi país lo que más gradúa será un 30, un 31%. En otros países allá en Sudamérica he leído de que tienen tasas de graduación mucho más altas, pero no se van a graduar todos. Pero aunque no sean ingenieros, aunque no sean psicólogos, no sean doctores, tienen que ser mejores seres humanos cuando salgan de la institución. Recuérdese de eso. Debemos mirar hacia el futuro con responsabilidad. Debemos mirar con mucha responsabilidad el futuro que se nos avecina. No se trata de adivinar lo que vendrá. No tenemos una bolita de cristal para adivinar lo que vendrá, pero sí podemos prever, sí podemos anticipar escenarios posibles para proteger siempre la dignidad humana. Les decía el tema del debate en el que participó mi hija. ¿Regulación estatal o autorregulación? Algunos jóvenes decían, no, los más jóvenes no tienen todavía la capacidad de discernir en todo el flujo de información que circula, qué es sano y qué no es para ellos. Debe haber alguien que los modere, que los regule. Otros decían, deben ser los dueños, los generadores de herramientas, los generadores de aplicaciones, los que se autorregulen y que tengan conciencia ética para que las aplicaciones que creen no sean dañinas para la salud mental de los usuarios. ¿Qué se nos avecina? Como señala Duque Rodríguez, prever significa construir horizontes éticos donde la inteligencia artificial y la neuroeducación se integren sin perder el sentido humanista. La previsión es la brújula moral que orienta nuestras decisiones hacia un aprendizaje justo, inclusivo y consciente. Por aquí está un esquema que marca estos horizontes de lo que estamos hablando. Hay tres planos complementarios: los desafíos, las oportunidades y la acción responsable. Aquí estamos. Esta visión ética humanista.
¿Que tenemos desafíos? Sí, posible deshumanización, que mucha dependencia de la tecnología, que brechas, que no hay equidad, que no hay acceso igualitario, pero también puede convertirse en oportunidades. Más innovación, innovación educativa, innovación pedagógica, innovación con sentido, ¿no? Innovación que promueva cosas nuevas pero útiles, necesarias y al servicio de los aprendizajes, inclusión y bienestar. Fíjense que me encontré unos datos, ya para ir cerrando, me encontré varios datos de lo que se está haciendo en algunos países o los estudios que se están realizando sobre este tema. La evidencia reciente habla de que la IA puede integrarse en educación con perspectiva humanista, siempre que se establezcan marcos éticos. En muchos países ya hay marcos legales, marcos éticos que van dando las pautas, ¿no? De cómo se debe hacer las cosas. Los datos más recientes sobre neuroética muestran tendencia global hacia la integración de inteligencia artificial responsable que trabaje el liderazgo ético y el análisis empático de los aprendizajes. Las cifras y hallazgos confirman que la educación actual está transitando hacia modelos donde la tecnología, escuchen, se evalúa por su impacto humano, no solo por su eficiencia. Si no estuvieran tan inquietas las empresas tecnológicas buscando crear robots que se parezcan más a los humanos. La educación está transitando hacia modelos donde la tecnología se evalúa por su impacto humano, no solo por su eficiencia, sino el impacto que tiene en la persona, cómo ayuda a la persona, cómo influye en la persona. Y aquí están algunos datos. Un informe de UNESCO del 2024-2025 sobre liderazgo ético y aprendizaje refleja que el 68% de los sistemas educativos analizados reportan políticas activas para integrar la ética en el uso de la IA y en los datos escolares. Se destaca la necesidad de líderes educativos que promuevan decisiones basadas en valores y en bienestar. Un estudio de el Ministerio de Educación de Guatemala, en el anuario del año pasado, un estudio sobre cobertura y calidad educativa, muestra que hay un aumento del 12% en proyectos de innovación pedagógica con enfoques neuroeducativos, especialmente en temas de formación docente y evaluación emocional del aprendizaje. Vean qué interesante, en Guatemala, vecino de El Salvador. Este informe 2024 OEDC muestra que el 63% de los países europeos incorpora indicadores de bienestar emocional en sus sistemas de evaluación educativa. Vean qué interesante. Europa se está ocupando de cuidar la dimensión emocional de los estudiantes. El 63% de países europeos ya están incorporando indicaciones de bienestar emocional en sus sistemas de evaluación. Quiere decir que la evaluación no debe ser un proceso que genere estrés, inquietud, preocupación, ansiedad o hasta depresión en los estudiantes. Yo siempre les digo a los jóvenes cuando los veo afligidos, no pasa nada. Solo es un examen, es una semana en donde a usted le van a preguntar algunos aspectos de los temas que ha visto en el aula y los cuales usted ha estado repasando. No tiene que provocarle ninguna preocupación esto. A veces los jóvenes no lo comprenden porque nuestros modelos de evaluación son así muy punitivos, muy orientados a generar estrés. En México, en México,
La Dirección General de Políticas en Educación en México, un estudio sobre estadística educativa nacional, refleja que más del 80% de las instituciones públicas incorporan sistemas de análisis de datos para seguimiento académico, pero solo el 35% cuenta con protocolos éticos para manejo de información estudiantil. Esto es en México. En Estados Unidos, la National Center for Education Statistics sostiene que el 72% de las instituciones de educación superior usan sistemas de análisis de datos para personalizar aprendizajes. Un 41% aplican protocolos éticos de privacidad estudiantil. Bien, qué interesante. En Estados Unidos. Este estudio del 2024 destaca que el crecimiento de programas de formación docente en ética digital y neuroeducación, especialmente en Finlandia, España y Países Bajos. Se están formando a los docentes en temas de ética digital en Europa. Este estudio del 2025 señala que el 54% de instituciones en Europa usa la IA para análisis de aprendizajes. El 28% cuenta con auditorías éticas regulares. Entonces, la idea, mis queridos participantes, es que ustedes puedan ver que ya se está trabajando mucho sobre este tema. Claro que todavía necesitamos avanzar, pero hay datos que reflejan esfuerzos en este tema. En El Salvador, un estudio en la revista ECA de la Universidad Centroamericana subraya la necesidad de incorporar la neuroética en la formación docente y en la evaluación integral del aprendizaje aquí en nuestro país, El Salvador. Estos son datos que reflejan, como les decía, esfuerzos en el tema de la neuroética, esfuerzos en buscar el equilibrio entre lo tecnológico y lo ético, lo humano, el sentido humano de la educación. Vemos que en estos datos converge a nivel casi global que se está trabajando el tema de la ética, el tema de la privacidad y el bienestar y el tema de análisis de indicadores en estos aspectos. Pero también puede verse una brecha. En América Latina avanza más lentamente en estos protocolos en relación con Estados Unidos y Europa. Finalmente, el desafío que nos queda a nosotros como maestros es transformar los datos en un conocimiento humanizado. Ya tenemos el acceso a los datos, tenemos las posibilidades de usar la tecnología, tenemos las posibilidades de generar conocimiento mediado por tecnología, pero debemos procurar que todo ese esfuerzo se enfoque a un ser humano, valga la redundancia, más humano, más humanizado, evitando la despersonalización del aprendizaje. Debemos cuidar a ese ser humano. Bueno, por aquí hago algunas conclusiones de la plática, mis estimados participantes. La literatura converge en que el reto es integrar IA y neurociencias, pero no perder la centralidad en el sujeto. El humanismo educativo debe ser el eje que guíe cualquier esfuerzo de innovación. Segundo, la educación no puede reducirse a algoritmos ni métricas. No puede ser así. Tercero, hemos visto que un proyecto, equipo, planificación y previsión y datos convergen en un mismo horizonte. ¿Hacia dónde? Hacia el humanismo educativo. A trabajar en ese ser humano, en su dignidad, en su dimensión integral. Cuarto, el reto es pasar entonces del algoritmo al humanismo educativo. La literatura converge en que la innovación tecnológica debe estar subordinada a la dignidad y a la centralidad en el sujeto. Cualquier innovación tecnológica debe subordinarse a la dignidad y centralidad en la persona humana. Y esta conclusión
al final es sencilla pero profunda. La innovación solo tiene sentido si preserva la dignidad del ser humano. Cortina señala que la ética no es un añadido, sino la raíz de toda la acción educativa. Por eso, el compromiso suyo y mío es avanzar con ciencia y tecnología, pero siempre con empatía, justicia y responsabilidad, por mencionar algunos valores. Eh, bueno, me voy quedando por acá. Aquí están las fuentes de donde se han tomado las ideas para esta plática. Eh, Cierro hasta acá mi participación, licenciada Matos, y quedo pendiente de cualquier inquietud que nuestros queridos participantes tengan. Muchas gracias, doctor. Si me permite la pantalla para empezar la ronda de Con gusto, preguntas. con Muchas gusto. gracias. Ahora sí, comenzamos con la ronda de preguntas. Como primera pregunta de José Eduardo, más allá de la eficiencia o la aceptación, ¿qué indicadores deberíamos tener en consideración al momento de integrar la IA en la actividad docente, estudiantil y administrativa en las escuelas? Más allá de qué, decía Eduardo Ligmatus. Más allá de la eficiencia o la aceptación. Volvemos, Eduardo, con el tema que decía, ¿verdad? No se trata solo de la eficiencia, no se trata solo de que el maestro sea mucho más eficiente, más eficaz, mucho más productivo en su proceso de enseñar, o que el estudiante sea mucho más eficiente en su proceso de aprender. En este punto, la discusión no se centra en la eficiencia, sino más bien en el cuidado y en la dignidad de ese ser humano que está aprendiendo. Entonces, cualquier esfuerzo que un centro educativo implemente debe tener en cuenta que el uso de la tecnología, el uso de herramientas, si bien es cierto, van a ayudar, van a dinamizar, probablemente van a ser mucho más ágiles los procesos, pero no es ese el objetivo primordial. El objetivo primordial es ser mucho más creativos, ser mucho más integrales al momento de pretender formar de manera integral a ese niño, a esa niña, a ese joven, a ese adolescente. Desde esta dimensión ética, cuidando siempre su integridad, cuidando los datos, cuidando su privacidad, cuidando siempre su dimensión integral y asegurándonos que el uso de herramientas tecnológicas no vaya en detrimento del desarrollo de sus habilidades. Recordemos que la inteligencia artificial para nosotros los adultos, para los que ya somos profesionales, puede ser un trampolín que nos ayuda a dinamizar y a ser más eficientes. Pero para los más pequeños, para los más tiernos, puede convertirse quizás en una silla de ruedas que de alguna manera les perjudique y no ayude al desarrollo de todas sus capacidades cognitivas, sobre todo su capacidad crítica, su capacidad de análisis y de síntesis. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de Álvaro Torres. En el camino hacia la acción responsable, ¿cuáles son los mayores obstáculos institucionales o técnicos para adaptar nuestras estrategias pedagógicas existentes a la neuroética? ¿Y qué primer paso práctico puede tomar un educador hoy para comenzar a evaluar los riesgos de la tecnología en su propia aula de manera efectiva? Álvaro Torres, usted tiene el nombre de un artista, mi querido Álvaro. Es un poco larga su pregunta, mi estimado Álvaro. Voy a tratar de responderla. Este, Menciona usted que en el camino si me ayuda, Ligmatos, porque es bien larga la pregunta. Los elementos que lleva esta pregunta, quiero comprenderlos.
Hola, hola. Hola. Hola, doctor. Ahora sí. Ahora Regáleme, sí, por favor, las pautas de la... es que en la pregunta hay muchos y no muy elementos. larga. Quiero Claro que sí. entenderlos. Vamos a dividirla. Es una pregunta que contiene dos preguntas. Ajá. La primera pregunta, en el camino hacia la acción responsable, ¿cuáles son los mayores obstáculos institucionales o técnicos para adaptar nuestras estrategias pedagógicas a la neuroética? Ay, los obstáculos en el camino. Sí, definitivamente no es fácil. No es fácil, como respondíamos en la pregunta anterior, el tratar de implementar herramientas tecnológicas que están orientadas sobre todo a la productividad, sobre todo a la eficiencia. Normalmente las instituciones ofrecen plataformas tecnológicas como, y así se promociona como sinónimo de eficiencia, sinónimo de productividad, sinónimo de innovación tecnológica. Y muchas veces es difícil el incorporar esto que hemos estado platicando hoy, la ética del cuidado, la ética de salvaguardar siempre la dignidad del estudiante, de no perder la dimensión humana del estudiante. No estamos formando estudiantes para que sean autómatas, para que usen la tecnología, pero no la cuestionen, sino que estamos pretendiendo formar estudiantes, ya lo decíamos, críticos, propositivos. Ujú. Entonces, claro, el desafío más grande es ese. El desafío más grande es cómo integrar esos dos elementos de la balanza que mirábamos. Por un lado, la tecnología, pero por un lado, el enfoque humanista. ¿Cómo integrarlo? ¿Cómo integrarlo? Bueno, volviendo y respondiendo a la pregunta de Álvaro, volviendo a el objetivo primordial de la educación. El desafío más grande, la formación integral del ser humano. Recordémonos, cualquier esfuerzo que hagamos, cualquier incorporación, implementación de herramientas tecnológicas deben estar al servicio del desarrollo integral del ser humano. Creo que el reto más grande es lograr el equilibrio en esos dos elementos. Por un lado, la tecnología y por otro lado, la formación integral del ser humano. ¿Y cuál era el otro elemento, Ligmatus? Ahora sí, la siguiente pregunta que era, ¿y qué primer paso práctico puede tomar un educador hoy para comenzar a evaluar los riesgos de la tecnología en su propia aula de manera efectiva? ¿Qué pasos prácticos? ¿Qué pasos prácticos? Enseñémosles a los más jóvenes. Nosotros que ya estamos más grandecitos, que ya tenemos más experiencia, enseñémosle a los más jóvenes las ventajas, pero también enseñémosles los peligros del uso de herramientas tecnológicas, sobre todo herramientas de inteligencia artificial. Yo tengo una hija, mi estimado Álvaro, tiene 17 años y ella usa herramientas de IA, usa ChatGPT, usa Copilot, usa Gemini. Pero yo le he enseñado a ella de que debe aprender a verificar la validez de las respuestas y que debe aprender a, en el caso de herramientas de IA, dar una buena instrucción a la herramienta y que siempre esté respaldando con buenas referencias la información que le está proveyendo. Claro, ella la usa y yo le digo, aquí la puedes usar muy bien para que te haga esta imagen, la puedes usar para esto, para que te brinde un resumen, pero luego yo me siento con ella y le ayudo a que comprenda aquella información que ha sido obtenida, que la comprenda y que la pueda explicar, que la pueda reflexionar con sus propias palabras.
porque si no, no va a haber aprendizaje. Entonces, quizás los primeros pasos que tenemos que hacer, mi estimado Álvaro, es esta educación digital, ¿verdad? Educar a los más pequeños en el uso de las herramientas tecnológicas, hablándoles de los beneficios, pero también reflexionando con ellos sobre los peligros que puede tener el uso excesivo de herramientas tecnológicas. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta de Marina. ¿De qué manera la IA puede ayudar a fortalecer la integridad académica de los estudiantes en lugar de ser vista únicamente como una amenaza que facilita el plagio o la deshonestidad? La IA ayudando a desarrollar la integridad del estudiante. Volvemos, Marina, al tema de los valores, que es quizás lo más fuerte que debemos hacer. Claro, ahora nuestros estudiantes están utilizando IA. Entonces, o están tomando así literal trabajos que ya están hechos, están plagiando. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la IA para fomentar valores como la integridad? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Fíjense de que en mi caso, Marina, por ejemplo, cuando he tenido la oportunidad de acompañar estudiantes en la asignatura de ética, podemos utilizar la IA para hacer casos, para hacer juegos de roles. Podemos utilizar la IA. Yo recuerdo, por ejemplo, en algún examen que yo se me ocurrió, por ejemplo, usar metáforas o usar fábulas. Usar fábulas para trabajar el tema de los valores. Entonces, nosotros podemos utilizar la IA para para generar diversos recursos pedagógicos o evaluativos orientados al fomento de valores, no solo la integridad, muchos valores, pero sobre todo, Marina, teniendo esas necesarias reflexiones, esas pautas de tenernos un rato con nuestros estudiantes y platicar con ellos, reflexionar con ellos sobre las bondades, pero también sobre, insisto, sobre los riesgos de las herramientas de IA si no se utilizan responsablemente. Hay que trabajar mucho con los jóvenes el tema de la responsabilidad, el tema de la integridad. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Vamos con las últimas dos preguntas. ¿Qué nuevas competencias neuroéticas necesitarán desarrollar los educadores para guiar a los estudiantes en este nuevo horizonte? Yo creo que lo más urgente, mis queridos compañeros, mis queridos participantes, es las competencias socioemocionales. Recuérdense que la neuroética, como estamos hablando del enfoque neuroeducador, se enfoca mucho en la habilidad socioemocional, en la competencia sentipensante. Los maestros necesitamos trabajar mucho en nuestras habilidades de conexión emocional con nuestros estudiantes. Necesitamos trabajar mucho la dimensión afectiva y la dimensión relacional, cómo nos comunicamos con nuestros estudiantes. Debemos trabajar mucho la competencia comunicativa, la asertividad, la competencia, la capacidad de conectar con ellos a través de la empatía, a través de la comprensión, la capacidad de modelar, de ser para ellos también modelos, referentes, creo que son de las cosas más difíciles. Pero resumiendo la respuesta, creo yo que la competencia más urgente para esta generación es la habilidad socioemocional. Estamos en una generación completamente diferente a la que teníamos hace 5 años. Recuérdense que siempre estamos culpando a la pandemia, pero quieras o no, los efectos se siguen viendo.
La pandemia nos dejó una generación de jóvenes callados, parsimoniosos, muy sensibles, muy susceptibles. De pronto usted eleva un poco la voz y el joven ya lo ve como una amenaza, como que usted le está faltando el respeto. Entonces necesitamos aprender a hacer clic con esta generación de jóvenes que son completamente diferentes a los que tuvimos hace 5, 4 años. Muchas gracias, doctor. La siguiente y última pregunta de María Franco. ¿Qué estrategias basadas en neuroeducación permiten al docente formar equipos colaborativos más efectivos en entornos digitales? Fíjese que de los principios de neuroeducación, yo considero que cuando aplicamos principios neuroeducadores, somos mucho más capaces de integrar los equipos. Por ejemplo, uno de los principios de la neuroeducación es los ambientes enriquecidos, ambientes enriquecedores. Entonces, cuando nosotros aplicamos ese principio de que un ambiente de aprendizaje debe ser tremendamente enriquecedor, estamos potenciando la capacidad de interactuar entre los miembros del equipo, entre los miembros de la comunidad. Cuando estamos hablando que uno de los principios de la neuroeducación tiene que ser también generar ambientes altamente estimulantes, ambientes donde haya movimiento, donde haya interacción, donde haya mucho, mucho elemento lúdico. Todas estas actividades se prestan también a trabajar en la integración de equipos de trabajo, no solo entre los docentes, también entre los estudiantes. Trabajar mucho aspectos kinestésicos, talleres, talleres prácticos, juegos de roles, simulaciones, en donde los maestros se impliquen, en donde los maestros puedan interactuar unos con otros. Todo eso va a ayudar a fomentar el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Por mencionar solo algunos de los principios de la neuroeducación. Nosotros sabemos, un principio de la neuroeducación también es que el cerebro humano desde que nacemos, está por naturaleza listo para aprender. Eso nos ayuda a entender también que los seres humanos tenemos la capacidad de romper siempre nuestros propios paradigmas. A veces no nos gusta trabajar con otros. Somos un poco individualistas, pero cuando empezamos a aplicar este principio neuroeducador, es posible que vayamos rompiendo, que vayamos trabajando nuestros propios paradigmas. Muchas gracias, doctor, por responder estas preguntas y gracias a los participantes por dejar sus dudas. Por cuestión de tiempo tenemos que finalizar la ronda de preguntas para continuar y antes de finalizar queremos invitarlos a conocer más de los próximos eventos de la Red Alumni ingresando a la página de wix.edu.mx. El apartado de comunidad Wix de Red Alumni encontrarán los 6 programas y cada uno con sus próximos eventos. Comentarles también que reciben un certificado de participación totalmente gratuito en un plazo de 5 días hábiles al correo con el que se registra en el Zoom, con el nombre que se registra en el Zoom. Les llega el certificado y la grabación de esta conferencia. Si necesitan un duplicado o la corrección de los datos, recordarles que tiene un costo adicional que pueden solicitarlo conmigo al correo de la red alumni@wix.edu.mx. Muchas gracias a todos por participar y a usted, doctor, muchísimas gracias. Siempre es un honor tenerlo con nosotros. Si tiene últimas palabras, por favor. Solamente agradecerles por estar aquí y enviarles un cálido abrazo allí donde ustedes se encuentran. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.